El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asab, Asab a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro a Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo, hoy en la carta a los Romanos, nos está hablando precisamente de unas verdades que constituyen la dignidad de la persona humana, de toda persona humana, y entre ellas la dignidad de la Santísima Virgen María. Dice que a los que conoce de antemano, porque antes de la creación del mundo, ya Dios nos conoce a cada uno y nos conoce por nuestro propio nombre. Ya desde antes de la creación,
nosotros estamos concebidos en el proyecto y en el amor infinito de Dios, y la Virgen Santísima también en primer lugar. A quienes conoce de antemano, también los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su Hijo. Todo esto está ordenado al querer divino y está aplicado a la Santísima Virgen María, y así lo fueron comprendiendo los padres de la Iglesia. Fueron verdades que ellos fueron descubriendo a través de la meditación, como le tocó hacerlo a San José. Simplemente que hay unos que llegan a estas verdades desde la experiencia de la fe y del corazón más rápido que otros. Por ejemplo, la Virgen se retrasó menos en descubrir las verdades que de antemano ya estaban plasmadas por Dios por el grado de fe que ella poseía. Y detrás se fue San José. Aunque San José es un poco, digamos, más lento por el orden de fe, de respuesta, de generosidad que hay entre la Virgen y él, San José descubre estas verdades mucho más rápido también que muchos de nosotros. A los que conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a quienes predestina también los elige. Y a quienes elige también los justifica. Y a quienes justifica también los glorifica. Hubo durante mucho tiempo dentro de la Iglesia un debate si por la Inmaculada Concepción, que había sido abrigada la Santísima Virgen María, ella había sido redimida o no había sido redimida. Ella había sido salvada o no había sido salvada. Y de hecho la Sagrada Escritura nos ayuda a responder esta pregunta con esto que trae hoy San Pablo. La Virgen también experimentó la redención, también experimentó la salvación. La Iglesia descubrió, porque esa es precisamente la proclamación dogmática, un descubrimiento que hace la Iglesia. No es un invento teológico, es un descubrimiento de una verdad en Dios. La Iglesia descubre algo excepcional, y es que la Virgen fue salvada antes de tiempo, pero participó también de la salvación. Ella participó también de la redención. Alguien ponía un ejemplo muy plástico, por decirlo así, no porque le carezca profundidad o porque sea demasiado superficial, sino porque es muy práctico para comprenderlo. Y es con un árbol y las hojas que están en un árbol y un pantano que hay alrededor del árbol. Y entonces dice que pasa el viento, sacude el árbol y van cayendo las hojas. Y una de esas hojitas es salvada por una mano prodigiosa antes de que toque el pantano. Y eso sucedió precisamente con la concepción de la Virgen. Ella experimentó la salvación mucho antes que todos nosotros. Por ejemplo, esa mano que cogió a la Virgen antes de que tocara el pantano fue la misma mano que nos sacó a nosotros del pantano y nos limpió con el bautismo. La Virgen participa de las gracias bautismales antes de tiempo, porque la tarea de Cristo es venir a redimirnos a todos. Y también la Virgen participa de esta redención. La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II precisamente llegó a esta verdad tan profunda. Por eso la Virgen puede hablarnos de salvación. Por eso la Virgen tiene autoridad espiritual, moral, para hablarnos de redención. Porque ella también experimenta constantemente, a través de la fe, esta acción salvífica de Dios en su propia vida. Y el hecho de que el Verbo Eterno se encarne en su seno es una experiencia que ella ya viene viviendo por la fe en el corazón. Todo el que cree se anticipa a los hechos científicos, a los hechos tangibles, a los hechos demostrables. Por eso San Agustín decía que antes
de concebir la palabra en su seno, de sentirla, de experimentar cómo palpitaba en su seno, ella ya la experimentaba en el corazón. Lo mismo San José. Por eso en ese orden la Virgen y San José tienen el derecho por antonomasia de llamarse padres y madres, de ser padres y madres, porque ellos se engendran la vida primero desde la fe, y de ahí está el reto para los matrimonios católicos. Engendrar vida primero desde la fe y después desde la carne. Casi que lo de la carne es un efecto, y la Virgen y San José llegan precisamente a esta dimensión de la vida conyugal sin tener que tener contacto carnal, porque la concepción de Cristo en ellos, la vida de Cristo en ellos ya los tenía elevados por el grado de fe tan alto que vivían los dos. Cuando San José escucha la noticia de que la Virgen está esperando un hijo por obra del Espíritu Santo, y seguramente escucha esta noticia por boca de ella, San José no duda de lo que está pasando allí. Y dice San Juan Pablo II, citando a los padres de la Iglesia, especialmente San Juan Crisóstomo, que habla de esto, que San José se quiso hacer a un lado, no porque dudara de la limpieza de la Virgen María, sino porque no se sentía digno de estar al lado de una mujer que había creído tanto, de una mujer que había aceptado con tanta docilidad, con tanta apertura, la promesa del Señor. Y por eso ella ya disfruta en su corazón, ella ya disfruta en su vida el cumplimiento de las promesas de Dios. Y San José no se siente merecedor de estar al lado de alguien tan grande. Pero resulta que la palabra en la que él creía y en la que él estaba creyendo se le manifiesta en un sueño. Y le dice San José, no temas en tomar a María contigo, a tu esposa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. La misma palabra lo reconforta y le redescubre el camino, el proyecto de vida al cual él se debe ajustar. El problema hoy en la iglesia para nosotros, en primer lugar, creo yo, es la falta de un contacto familiar con la palabra del Señor. San Pablo dice en la carta a los Romanos que la fe viene por la escucha de la palabra de Dios. Decía, creo que era el Papa Benedicto XVI, no recuerdo, frente al problema que estamos teniendo hoy con los estudios bíblicos, de cómo los estudios bíblicos y sobre todo el método histórico crítico, que es un método moderno que se ha utilizado para estudiar la Sagrada Escritura, siendo un método bueno en sí mismo, es un método que cogido al extremo nos ha ido alejando de la Sagrada Escritura para entretenernos en los comentarios de la Sagrada Escritura. La Virgen y San José frecuentaban con muchísima familiaridad la palabra del Señor. Todos los días y varias horas del día acudían constantemente a descubrir la identidad de ellos como personas, su dignidad en torno a la palabra del Señor. Hoy la Iglesia, en medio de esta crisis que vive, en muchos corazones está saliendo mal parada de esta crisis, porque nos falta ese contacto consciente y familiar, constante y disciplinado que tuvo la Santísima Virgen María y San José con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener esperanza nosotros? ¿Cómo vamos a salir con paz, con alegría de estos momentos de tribulación y de prueba si no estamos escuchando una palabra superior a la del mundo, que es la que verdaderamente nos da vida, que es la que verdaderamente nos resucita, que es la que verdaderamente nos levanta? Solo la palabra del Señor puede sacarnos de las crisis más altas, de los momentos más difíciles, de las confusiones más grandes.
Y ese ejemplo lo vemos en la Virgen y San José. ¿Cómo será posible esto? Le pregunta a la Virgen, pero no a cualquiera. Le pregunta la misma palabra. ¿Cómo será posible esto si yo no conozco varón? Y la palabra le responde todo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo haré yo? Seguramente pregunta San José. ¿Qué voy a hacer yo? Pregunta en la oración. Y de noche le responde la misma palabra a través del ángel, diciéndole, no temas, no temas. ¿No produce lo mismo esa palabra cuando la escuchamos de cualquier persona en este mundo que cuando la escuchamos del mismísimo Dios? ¿No produce lo mismo en el corazón la expresión no temas de cualquier lado que cuando la escuchamos en oración y de la boca de nuestro mismo Dios? Eso engendra en nosotros vida, eso engendra en nosotros a Cristo, y para eso fuimos predestinados, para dar a luz a Jesús. Hoy San Pablo lo está diciendo precisamente a los que de antemano los predestinó para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. Lo que la Virgen hizo de traer al Salvador del mundo a esta tierra, esa misión también la tenemos nosotros como bautizados, mostrar a Cristo. San Pablo llega a decirlo con estas palabras después de mucha prueba, después de mucho sufrimiento. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. San Juan Bautista, precisamente buscando este proyecto y conectado con este deseo de Dios de reproducir a Cristo, dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y es la necesidad que tiene el mundo hoy, de ver en nosotros la esperanza, de ver en nosotros la vida, pero no la imagen nuestra, la imagen de Cristo, que es la que motiva a cualquiera, la vida de Cristo, que es la que entusiasma a cualquiera, en cada mirada, en cada expresión, en cada palabra, en cada actitud. Todos nosotros fuimos pensados por Dios para un proyecto muy grande, pero el gran problema es que nosotros hemos escuchado más la voz del mundo y del diablo que nos dice que esto es imposible, que una tarea así solo es un mito, una leyenda, una novela. Y hemos preferido creer la voz del diablo en el mundo que nos desanima, para no creer la voz de Dios que nos dice que para Él todo es posible en nosotros. Y por eso Santa Isabel le dice a la Virgen, dichosa tú que has creído que se cumplirían las cosas dichas por el Señor. Cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a engrandecer su nombre, seguramente para Abraham fue un proyecto demasiado grande, devastador. Y le dice, sal y cuenta cada una de las estrellas que están en el firmamento si puedes. Cuenta cada una de las arenas de la playa del mar si puedes. Así será tu descendencia. Y en ti serán bendecidas todas las generaciones. Por eso San Mateo no duda hoy en conectarnos con Abraham. Porque nosotros hacemos parte de esa estirpe. La Virgen creyó lo mismo que Abraham creyó, y no por presunción, precisamente por humildad. Porque no era una tarea de ella ni de los hombres, pero sabía que Dios lo podía realizar y que a través de ella Dios podía hacer cosas grandes. Hoy Dios nos necesita a nosotros, porque nos predestinó desde toda la eternidad, nos conoció de antemano y nos necesita para mostrarle al mundo la luz de la esperanza, para mostrarle a Cristo. Pero si nosotros no creemos, tampoco vamos a ser un instrumento favorable para el mundo y un instrumento de esperanza para el mundo. Al contrario, vamos a hacer de lo mismo que hay en el mundo. Instrumentos de desesperanza, de desilusión, de muerte, porque la gente no quiere ver a nadie más que a Jesús.
La gente necesita encontrar en este laberinto oscuro en el que se encuentra hoy, incluso gran parte de la iglesia, necesita ver la luz de Cristo. Como aquellos pastores que, llevados por esta misma palabra, se dirigieron a las campiñas de Belén y en una cueva encontraron la luz que alegró sus corazones y luego fueron y comunicaron esta noticia. Así también necesita hoy el Señor de cada uno de nosotros ser motivos de esperanza para el mundo, pero no mostrarles cualquier camino. Hay que mostrarles a Cristo. Nosotros no podemos andar en la fanfarronería en la que andan muchos consejeros hoy dentro de la iglesia. A mí me decía alguien algo que me impactó muchísimo. Me dijo: padre, tengo un resentimiento muy grande en mi corazón. Porque un día fui a hablar con un sacerdote y me dijo que me conformara a vivir así. Otro día estaba hablando con una persona que ha luchado mucho con tendencias homosexuales y llorando me dijo: padre, yo ya no quiero luchar. Esta es otra persona, pero los dos por el mismo lado. Yo ya no quiero seguir luchando, padre. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan desanimado? Porque en el trabajo terapéutico que me están diciendo, me dijeron que yo ya tenía que acostumbrarme a vivir con esa condición para siempre. Esa es una voz del diablo a través del mundo. Porque quien tiene fe, quien cree en el Señor, no puede hablar así, no puede aconsejar así. ¿Y tú por qué comenzaste a buscar este tratamiento? Padre, porque a pesar de estar en ese fango, en esa oscuridad, yo tuve una pequeña luz de esperanza de que podía salir de esto. Y yo le dije: mira, no pierdas de vista esta pequeña luz que encontraste en tu corazón, porque es la luz del Señor que te está diciendo: no temas, puedes salir de esto. Y tú puedes reproducir en ti mismo la imagen de Cristo. Cuando encontramos palabras así, que nos dicen: no, pues usted ya tiene que acostumbrarse a vivir en su debilidad y a darle culto a la debilidad, esas palabras nos destruyen, nos apocan, nos matan. Porque San Pablo nos dice algo muy grande: que la fuerza de Cristo es superior a la debilidad. Y por eso él dice: me glorío hasta en mis debilidades, porque cuando soy débil me habita la fuerza de Cristo. Y varias veces lo repite: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que se acostumbró dentro de la iglesia a vivir en el pecado porque se cansó de luchar contra el pecado y simplemente porque en la práctica cayó en un voluntarismo sin darse cuenta, creyendo que con el pecado se pelea con fuerzas humanas. El pecado es superior a nuestra fuerza humana. El pecado solamente lo vence Cristo, lo venció Cristo, y es el único que tiene la victoria sobre el pecado. Y la fe nos dice que para el Señor no hay nada imposible. Y por eso nosotros tenemos que ser una palabra de esperanza con la palabra del Señor. Una vez también que me tocó escuchar a una persona muy decepcionada porque estaba cansada de luchar contra sus tendencias desordenadas homosexuales, me dijo llorando, un joven: padre, yo ya no quiero seguir, yo creí que Dios me amaba. ¿Y por qué no quiere seguir? Porque yo siento que no voy a salir de eso. Eso es mentira, no creas eso. Padre, ¿y entonces qué hago? Vuelve y reencuentra la voz que un día te dijo que podía salir de eso. Vuelve a la Eucaristía, vuelve a la oración, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a la Virgen. 1 año o 2 años después me llamó y me dijo: padre, estoy muy feliz, porque aunque sigue la tribulación y la prueba, yo estoy con el Señor. Y el Señor me ha demostrado en todo este tiempo que sí es posible vivir castamente con su gracia. Pero hoy muchos en la iglesia no creen esto y predican precisamente un evangelio que no es el verdadero evangelio, y es el evangelio de la desmotivación, de la esclavitud en el pecado, de la esclavitud en las ataduras.
La Virgen no creyó esto. La Virgen creyó otra palabra muy diferente. Y por eso hoy está asunta en el cielo. Y por eso hoy es reina universal de todo lo creado. Y por eso ella se nos adelantó a todos y se le adelantó a todos los santos, porque creyó en el poder de la promesa de la palabra y hoy está en cuerpo y alma en el cielo. Así muchos científicos teoricen y digan que podrá estar por ahí el cuerpo de la Virgen, nunca lo van a encontrar. Llevan más de 2000 años buscándolo. Y han perdido tiempo, hasta familia, plata, de todo. ¿Sí? Lo mismo los que se han dedicado a buscar los huesos de Cristo. No los van a encontrar por ningún lado. Y llevan más de 2000 años buscándolo y no aparecen por ningún lado. Es que Cristo ya venció a la muerte. Y estas verdades confunden. Y esto solamente se puede creer desde la fe. Y seguirán buscando. Y los pobrecitos seguirán perdiendo tiempo. Y se seguirán enloqueciendo como se han enloquecido algunos. Cuando Nietzsche, por ejemplo, decepcionado y resentido con la fe, porque se la impusieron la fuerza, y por muchas otras razones, no solamente fue esto, Nietzsche terminó desquiciado. Cuando uno se pone a pelear con la verdad de la fe, uno termina mal, la gente termina enferma. Cuando uno no cree, uno siempre termina sin esperanza. Pero el Señor lo puede todo, absolutamente todo. Es que el Señor hace cosas tan maravillosas cuando encuentra corazones sencillos que creen, porque para Él no hay nada imposible. José, no temas tomar a María, tu mujer, contigo, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y San José dijo sí, tomó a la Santísima Virgen María y se fue con ella. Y San José triunfó, porque es que la dinámica de la fe es muy diferente a la dinámica del mundo. Es muy diferente al espíritu mundano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace una advertencia en la oración, que nos la ha hecho el Papa Francisco de muchas maneras también, y el Papa Benedicto a su estilo. Y dice que muchas veces nosotros se presentan unas dificultades en la oración porque medimos la eficacia de la oración por un espíritu mundano. Y eso se mete mucho en la mentalidad nuestra. Porque queremos obtener los resultados de la oración de acuerdo a nuestros propios caprichos. La gente muchas veces utiliza la oración, la Eucaristía, para pedir cosas que ni siquiera se sabe si están en orden con la voluntad de Dios o no. Y dejamos de pedir lo que sí está en orden con la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios quiere que todos vivamos lejos del pecado. No hay duda de eso, de que esa es la voluntad de Dios. Pero no sabemos si Dios nos quiere con carros de alta gama, con mansiones en esta tierra. Eso no lo sabemos. Y casi que tenemos a la luz de la palabra del Señor, más bien otro tipo de luz que nos dice que Dios es más de lo sencillo, de lo sobrio, de lo simple. Y muchas veces la gente utiliza la oración y utiliza los momentos para pedir cosas que no están en orden a la voluntad de Dios. Y por eso San Pablo dice que nosotros no pedimos como conviene. Muchas de nuestros tiempos de meditación son para pedir bobadas. Y no son para pedir las cosas grandes que verdaderamente necesitamos. Uno viene al Santísimo con una batalla espiritual, una tentación, cualquiera que sea, que quiere hacerlo caer en el pecado, y uno viene y le suplica al Señor que le ayude, e inmediatamente llega la paz. Pero uno llega a pedir bobadas y a buscar bobadas, y termina hasta durmiéndose, o por allá, ido en otros lados. Porque cuando uno no se pone en sintonía con el Espíritu, uno termina en otro ritmo y en otro camino que no es del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que mostrar a Cristo que es el único camino. Y Cristo tiene la solución para todo. El Evangelio ya nos dio testimonio de eso,
de que Cristo se impuso por encima de la enfermedad. Todos estos días hemos visto a Cristo triunfando por encima de todo tipo de enfermedades. Hemos visto a Cristo triunfando por encima de toda opresión diabólica y ningún demonio lo ha podido resistir. Y veremos a Cristo en el Evangelio triunfando sobre el pecado. Y veremos a Cristo en el Evangelio triunfando sobre el miedo. Y veremos a Cristo en el Evangelio triunfando sobre la muerte. Porque ni siquiera ese sepulcro lo pudo retener. Miren, allá va la gente a Tierra Santa. ¿A qué? A mirar un lugar vacío y una piedra ahí fría, ¿sí? Pues que la tratan de tener muy limpiecita, sí. Pero ni siquiera en ese lugar está el Señor. Y la Eucaristía, los altares, donde se hace verdaderamente presente, real, el cuerpo de Cristo, casi nadie hace las filas que hacen allá en Tierra Santa para entrar a ese lugar. Y eso que lo están sacando a uno rapidito porque no lo dejan estar allí más de 2 o 3 minutos. Yo tuve la oportunidad de estar allí toda una noche y ahí me senté a hacer el rosario y los misterios gloriosos. Me senté a hacerlo y yo decía, pero es que aquí no hay nadie, aquí no está el Señor. Ahí no está el Señor. El Señor está presente en todos los altares, está presente en el sagrario. ¿Cuántas filas hay? Esas mismas filas que están allá en Tierra Santa, para ir a entrar 2 o 3 minutos que los dejan, ¿sí? A ir a ver una piedra vacía, una tumba vacía. ¿Cuántas filas hay hoy para entrar al sagrario? Donde está realmente presente el cuerpo glorioso del Señor. Le decían a un niño de primera comunión, Juanito, ¿cuál es la diferencia entre, le mostraban un Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre este Cristo y le mostraban un sagrario y entre este? Y decía Juanito, profe, que el que está en la cruz está muerto, pero el que está en el sagrario está vivo. Es el paso de la muerte a la resurrección. Nosotros tenemos a Cristo vivo y la fe que hoy tienen muchos católicos o tenemos es una fe desfigurada que no nos está llevando a reconocer al Señor presente realmente en el sagrario. Por eso aprendámosle a la Virgen y a San José. San José y la Virgen no se dejaron engañar de miniosidades en la vida espiritual. Hay gente hoy en la iglesia que vive más pegada, y es un legalismo mortal, vive más pegada de las cosas secundarias que de lo esencial. La salvación nuestra está en la Eucaristía, y está en torno a la Eucaristía, pero la gente es pegada a veces de devociones que la termina alejando de la Eucaristía, y se vuelve a repetir, pero de otra manera, lo que pasó antes del Concilio Vaticano II, cuando la Sacrosanctum Concilium traen la renovación litúrgica para vivir la Eucaristía en las lenguas vernáculas. Lo hizo porque como mucha gente asistía a la Eucaristía y no entendía el latín, se ponían a hacer novenas, otras devociones durante la celebración eucarística. Y los padres conciliares, llevados por el Espíritu Santo, hicieron lo posible para que la gente volviera a la Eucaristía, para que se centrara en la celebración del sacramento. Y algunos que son legalistas hoy dentro de la iglesia ven eso como demoníaco. A mí me encanta mucho la posición del Papa Benedicto XVI, porque hoy hay algunos que dicen tener la verdad en la iglesia por pura soberbia, terminan alejándose del Concilio Vaticano II, y otros que dicen también tener la verdad por pura soberbia, le dan una interpretación incorrecta al concilio y no parten del concilio. Y al Papa Benedicto XVI le preguntan, ¿usted es más de tendencia preconciliar? Y dice, yo no soy ni preconciliar ni posconciliar. Yo soy del concilio. El concilio quiso llevarnos al centro de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Y nos dijo algo muy grande, y eso no es superficial.
nos dijo que la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. ¿Alguien quiere tener vida de verdad, sentir la alegría del Señor, la fuerza del Espíritu Santo? En la Eucaristía está la fuente. En el sagrario está la fuente. Y también nos dijo el concilio que la Eucaristía era el culmen de la vida cristiana. Una persona que verdaderamente es espiritual termina en la Eucaristía. Hay un pastor protestante que escribió un libro, se llama Roma Dulce Hogar. ¿Y a dónde lo llevó a él? Precisamente la búsqueda de la verdad en el protestantismo, a la Eucaristía. Con su esposa decía, los católicos es que no se dan cuenta lo que tienen. Y hay varios protestantes así. Ahorita están volviendo varios obispos del anglicanismo y una de las cosas que los está trayendo es la liturgia y la liturgia eucarística. Mientras que hoy en algunos en la iglesia, engañados por el diablo y por su soberbia, se dedican a pelear, a detenerse en minuciosidades y cada vez los agrarios más solos, la Eucaristía celebrada más de cualquier manera y menos importancia se le da al sacramento eucarístico. La Virgen es la primera que viene a participar de la Eucaristía. San José es el primerito que viene a participar de la Eucaristía. Los lugares preferidos por ellos son el sagrario, el altar. De hecho, ahorita lo vamos a escuchar en comunión con la Santísima Virgen, con San José y todos los santos. Que la fe que tuvo la Virgen hoy también se nos contagia a nosotros, lo mismo que la de San José, para descubrir esta palabra y para que también en nosotros se dé a luz esta palabra que necesitan ver todas las naciones y todos los pueblos, mientras otros se dedican a presentar otro tipo de esperanza y de solución para los problemas de la humanidad y los problemas de la Iglesia. Que nosotros volvamos a redescubrir al Señor en la palabra que se ha hecho carne y que se hace presente en cada altar y en cada sagrario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,